Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo segundo del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 a 4, la vocación de Abraham. Tres tradiciones religiosas, hebreos, cristianos y musulmanes, consideran a Abraham como el símbolo del creyente y el modelo del hombre fiel a Dios. Su nombre significa el Padre ama o el Padre es exaltado. Cuando Israel hace su profesión de fe, lo recuerda diciendo: mi padre era un arameo errante, porque fue llamado desde Harán, que perteneció al temprano reino de Aram. Es bastante difícil ubicar a Abraham en una época histórica precisa, pero pensamos que vivió hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo. Lo que sí es claro es que en un cierto momento se produjo un cambio radical en su vida. Se vio obligado a abandonar su tierra y su familia y a ponerse en camino rumbo a un país desconocido. De hecho que a nuestro texto lo antecede el itinerario patriarcal. Terach, el padre de Abraham, tomó a su hijo, a su nieto Lot y a su nuera Sarai, la mujer de Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Cuando llegaron a Harán, se establecieron allí, y es aquí en Harán donde acontece la llamada de Dios al patriarca. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y sé tú una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Mesopotamia significa tierra en medio de dos ríos. Así se llama la llanura situada entre los ríos Tigris y Éufrates, donde surge una de las grandes civilizaciones. Gracias a la fertilidad del suelo, allí nació y se desarrolló técnicamente la agricultura. Existían escuelas superiores, una organización estatal eficiente, con leyes muy sabias como el famoso Código de Hammurabi, que dio origen a los tribunales, donde se buscaba administrar justicia con equidad. Sin embargo, esta tierra estaba sometida a frecuentes invasiones por parte de tribus seminómadas que habitaban al oeste, en las márgenes del desierto, o de pueblos venidos del oriente que descendían de los altiplanos. La inseguridad que seguía a estas invasiones provocaban emigraciones forzadas de grupos, clanes, tribus, entre las que seguramente se vio envuelta la familia de Abraham. El texto bíblico nos ofrece una lectura teológica de los hechos. Abraham ha entendido que el Señor lo llamaba para una grande misión y él ha dado una respuesta positiva. En lo que le estaba sucediendo, aunque era doloroso, dramático y desestabilizante, él ha visto un proyecto del Señor y se ha fiado de él, se ha dejado conducir por él. De acuerdo con el cuadro narrativo del libro del Génesis, nuestro texto marca el comienzo de un capítulo nuevo para toda la humanidad. Después de tratar los temas de la creación del mundo y del hombre, el pecado, el diluvio, la Torre de Babel, el autor sagrado se centra en Abraham y su familia. Sin entrar en detalles de tiempo, lugar, circunstancias, estado de ánimo del patriarca, el autor presenta la llamada de Abraham como sugiriendo una invitación a todo creyente para que acoja el camino espiritual propuesto por Dios. Un camino guiado por Él, que se va descubriendo y haciendo poco a poco, momento a momento, día a día, en la medida en que se va dando un sí al Padre del cielo. Ahora bien, Dios promete al patriarca bendiciones que están claramente asociadas con la felicidad y el bienestar. 5 veces aparece la palabra bendición en tan solo 2 versículos. Y solo indirectamente y de acuerdo con la mentalidad de la época se sugiere la maldición.
La bendición se extiende a todas las familias de la tierra. Es una bendición sin condiciones, independientemente de la respuesta o de la fidelidad del hombre. Dios promete simplemente hacer el bien. Por su parte, Abraham será una bendición para el lugar y las personas con quien convivirá. Y esto es muy importante, porque nosotros también estamos llamados a ser una bendición donde el Señor ha permitido que estemos. Una bendición para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro lugar de trabajo, etc. En la dinámica narrativa del libro del Génesis aparecen dos explicaciones acerca del origen del mal. La primera es interna, es decir, el pecado es causado por el hombre con la desobediencia en el paraíso. Y la segunda es externa, cuando los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres, sea culpa del hombre o de seres provenientes del ámbito divino. El hecho es que existe el pecado en el mundo, y al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó en el corazón. Así dice Génesis capítulo 6. Más adelante, el pecado se manifiesta latente en el orgullo de los habitantes de Babel que habían intentado escalar hasta el cielo. Pero la respuesta de Dios al pecado no es de resignación, sino la llamada a Abraham. Llama a un siervo fiel para inaugurar una nueva historia de amor y de este modo hacer llegar su bendición a toda la humanidad. Durante este relato de vocación, Abraham no ha pronunciado una palabra, no ha pedido explicaciones, no ha hecho comentario alguno, sencillamente ha escuchado en silencio la voz de Dios. El relato concluye diciendo: Abraham marchó como le había dicho el Señor. Son pocas palabras, pero las suficientes para expresar la adhesión completa del patriarca al proyecto de Dios y mostrar su total confianza en él. Es la actitud de escucha, de docilidad, de conversión, de disponibilidad que impulsa a realizar salidas valientes que el Señor espera de todo creyente, y como nos lo pide el Santo Padre, una iglesia en salida, no solamente durante el tiempo de Cuaresma, sino a lo largo de nuestra vida. La segunda lectura es de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 a 10. Pablo exhorta a Timoteo para que permanezca como fiel testigo del Señor. De acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo encontró a Timoteo en Listra. Su padre era griego y su madre judeocristiana. Es un hombre bueno, aunque un poco tímido, pero goza de la estima de todos. Timoteo es todavía muy joven cuando decide dedicar su vida al Evangelio. El apóstol lo lleva consigo a través de Asia Menor, Macedonia y Grecia, y de esta manera Timoteo se convirtió en su compañero en el trabajo misionero. Recibió de los ancianos la imposición de las manos que lo designaba como enviado de la comunidad para anunciar el Evangelio de Jesús. Cuando Timoteo recibe esta carta, ya desde algunos años era obispo de Éfeso, una de las mayores ciudades del Imperio Romano. Por aquella época, las cosas no van bien para las comunidades de toda la región. Existen dificultades serias. Han comenzado las primeras persecuciones, muchos cristianos estaban desanimados, se tambaleaban en su fe y comienzan por no acudir a los encuentros comunitarios y vuelven a poner sus ojos y sus intereses en los bienes de este mundo. El autor de nuestro texto quiere animar a todos aquellos discípulos que están pasando por una situación difícil. No te avergüences de dar testimonio de Dios ni de mí, su prisionero. Al contrario, con la fuerza que Dios te da, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por la buena noticia. Él nos salvó y llamó destinándonos a ser santos, no por mérito de nuestras obras, sino por su propia iniciativa y gracia, que se nos concede desde la eternidad en nombre de Cristo Jesús,
y que se manifiesta ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte e iluminado la vida inmortal por medio de la buena noticia. Pablo exhorta a Timoteo para que supere los límites de la juventud y su timidez y se convierta en modelo de fidelidad, de fortaleza en el testimonio de la fe. Quienes viven en la persecución, en dificultades, no pueden renunciar a la misión que Dios les confió. Por el contrario, tendrán que permanecer como testigos vivos del Evangelio de Jesús. El apóstol recuerda a Timoteo que la fidelidad a Cristo conlleva riesgos notables y muchos sufrimientos, porque Dios no suele conducir a los hombres por caminos cómodos. No ha sido fácil la vida de Abraham, ni tampoco la de Cristo, Pablo, Timoteo, etc. Por consiguiente, tampoco lo será la vida de los cristianos. Finalmente, el apóstol pone de relieve el hecho de que la vocación cristiana es universal y completamente gratuita. Los hombres no pueden hacer nada para merecerla, es pura gracia. Esta verdad despierta sentimientos de reconocimiento a Dios y una pronta adhesión a su llamada. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 a 9, la transfiguración del Señor. Veamos cómo inicia el relato. 6 días después llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. El texto comienza con una indicación de tiempo, 6 días después. Por lo general, los episodios en el Evangelio se presentan unos cercanos de otros, sin una cronología explícita. Sin embargo, en nuestro texto hay una invitación a retroceder en el tiempo para verificar qué sucedió 6 días antes. Pues bien, 6 días antes Jesús se encontraba reunido con el grupo de discípulos en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel, y allí les preguntó acerca de su identidad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron con varias versiones que circulaban en el momento. Pero Jesús quiere saber específicamente quién es Él para sus discípulos. Inmediatamente Pedro toma la palabra y dice: «Tú eres el Mesías». Jesús les pide que no digan nada a nadie y les anuncia cuál es su destino. Él debe ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Inmediatamente Pedro reacciona, toma parte a Jesús como para hacerle un exorcismo, porque piensa que al decir semejantes cosas el maestro está endemoniado. De hecho, que el evangelista utiliza aquí epitimao, que significa reprender. Es el verbo que se utiliza para cuando Jesús expulsa a los demonios. Para Pedro es imposible que su Mesías piense de esta manera, porque él espera es el triunfo político sobre los opresores. Pero en cambio Jesús anuncia que se va a dejar matar. Según la comprensión que tenía Pedro y que se encontraba en el Primer Testamento, el Mesías era un protegido de Dios y un vencedor glorioso. Sin embargo, Jesús reprende a Pedro. Le dice: «Pásate detrás de mí, Satanás. Eres un estorbo para mí, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». En este contexto se ubica el episodio de la transfiguración, es decir, su objetivo es aclarar al grupo de discípulos la identidad del Maestro. Ellos deben tener muy claro a quién están siguiendo. Por tanto, nuestro episodio no es un milagro que sucede porque lo realizó Jesús para mostrar a 3 de sus discípulos algo previo al paraíso, no. Tampoco podemos pensar que estos 3 discípulos son unos privilegiados, de los cuales sentiríamos una cierta envidia. Tal vez ellos eran los más preparados para acoger la novedad de lo que sucederá en el monte.
Ellos tendrán que acoger e interiorizar la identidad de Jesús, porque no era lo que ellos esperaban, un Mesías político, dominador y triunfador, sino uno que se pone al servicio de todos, incluso entregando su propia vida. Ahora bien, para describir la transfiguración, el evangelista recurre a imágenes bíblicas con el objetivo de que esta experiencia no se quede en estos 3 discípulos que acompañan al Maestro, sino que llegue hasta nosotros para que también contemplemos el rostro transfigurado de Jesús, es decir, conozcamos su propia identidad con el fin de darle nuestra adhesión y convertirnos en sus discípulos. En primer lugar, es necesario dejarnos acompañar por Jesús para subir al monte. Pero no se trata de una colina pequeña, sino de una montaña alta que llega hasta el cielo, es decir, hasta Dios. En la Biblia, como en la mayoría de los pueblos antiguos, el monte indica el mundo de Dios. Era el lugar del encuentro con la divinidad. Fue en la cima del Horeb donde Elías tuvo el encuentro con el Señor. Y en el libro del Éxodo capítulo 24 leemos que Moisés, después de 6 días, subió al monte, acompañado de Aarón, Nadab y Abiú, y fue envuelto por una nube. En el monte incluso su rostro se transfiguró por el esplendor de la gloria divina. Ahora podemos comprender mejor el paralelo que hace Mateo en el relato de la transfiguración. Por otra parte, según el evangelista, la última tentación de Jesús tiene lugar en un monte. Las bienaventuranzas son proclamadas en un monte. Es en un monte donde se realiza la multiplicación de los panes. Y al final del evangelio, cuando los discípulos se encuentran con el resucitado y son enviados al mundo entero, están en el monte que Jesús les había indicado. Jesús toma consigo a estos 3 discípulos para que dejen la llanura y suban al monte, para que dejen de pensar de acuerdo con los criterios del mundo antiguo y puedan contemplar el rostro de Jesús a la luz de Dios. Para compartir el pensamiento del Señor es necesario construirnos un espacio de silencio y de soledad, subir al monte lejos del ruido de la llanura para que podamos pensar en lo esencial y en el sentido de la vida. Escuchemos cómo continúa nuestro texto. Jesús se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Los 3 discípulos ven a Jesús transfigurado. El verbo que se emplea aquí es metamorphomai, que significa transformarse, cambiar de apariencia. En otras palabras, los discípulos han asistido a una metamorfosis de Jesús. En el reino animal conocemos la metamorfosis de la mariposa. Cuando la contemplamos en su etapa de oruga o gusano, nos parece fea, despreciable o incluso repugnante. Pero esa no es su verdadera identidad. Ella es una mariposa, por tanto es bella, graciosa y encantadora. Cuando Jesús anuncia su pasión y muerte a sus discípulos, se ha presentado como un fracasado a los ojos de quienes viven en la llanura, que valoran a la persona con criterios humanos, por su grandeza, su fuerza y su poder. Pero en Jesús se cumple la profecía de Isaías acerca del siervo sufriente. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Fue despreciado y no lo estimamos. De acuerdo con los criterios de este mundo, a este siervo se le consideró como un castigado o perseguido por Dios. Pero en el monte, los juicios y los criterios de la llanura cambian o son invertidos totalmente. Allí se contempla la verdadera identidad de Jesús. Los discípulos llegan a comprender que su maestro debía pasar como un fracasado
antes de mostrar su verdadera gloria, que es la resurrección. Para describir esta metamorfosis de Jesús, el evangelista utiliza varias imágenes. Su rostro brilló como el sol. Esta es una imagen de la gloria de Dios, de su plenitud de luz que posee, pero sobre todo de su incorruptibilidad. Antes de que Galileo descubriera las manchas solares, se pensaba que el sol era perfecto, incorruptible. El rostro de Jesús brilla como el sol, igual que el rostro de Dios, como dice el Salmo 104. Te revistes de belleza y esplendor, te vistes de luz como de un manto. Durante la transfiguración, los vestidos de Jesús se volvieron blancos como la luz. Se trata de otra imagen donde el color blanco indica la característica del mundo de Dios y el vestido hace referencia a la identidad de la persona, por tanto, también a sus acciones. Jesús resplandece por una luz que no es otra cosa que el infinito amor de Dios que se manifiesta en él. Son imágenes bellísimas. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, el día de Pascua un ángel baja del cielo para correr la piedra del sepulcro, y su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Es el signo de la presencia de Dios. Y por consiguiente, en el momento de la transfiguración, los discípulos podían contemplar la presencia perfecta de la gloria de Dios, que es su amor en Jesús. Y ahora aparecen dos personajes del Primer Testamento, Moisés y Elías. En el Primer Testamento, estos dos personajes subieron al monte para ver la gloria de Dios, pero no la pudieron ver. Moisés había pedido a Dios explícitamente: muéstrame tu gloria. Pero él le respondió: tú no puedes ver mi rostro y permanecer con vida. Y Moisés entró en una gruta. Dios puso su mano sobre el rostro de Moisés y él solo pudo contemplar la espalda de Dios, pero no su gloria. Elías, huyendo de la reina Jezabel, atravesó el desierto y llegó al monte Horeb. Él pensaba que asesinando a los sacerdotes de Baal había hecho una obra buena, porque la imagen que tenía de Dios era equivocada. Pensaba en un Dios triunfador y vengativo, pero en el Horeb sucede la conversión de Elías. Él esperaba encontrar a Dios en el terremoto o en el fuego o en un viento impetuoso que rompía las rocas. Todas estas imágenes son la expresión de la fuerza y del poder, pero Dios apareció en el sonido de un silencio suave, y Elías tuvo que cubrir su rostro y no pudo ver la gloria de Dios. Pues bien, estos dos personajes están sobre el monte de la transfiguración dialogando con Jesús y finalmente están contemplando la gloria de Dios, que no es la del poder y la fuerza, sino la de su infinito amor. Un Dios que no quiere ser servido, sino servir. Es el amor de Dios que ha tomado la forma de un esclavo. Moisés y Elías ahora hacen la confrontación entre la gloria de Dios que ellos imaginaban y la gloria que brilla sobre el rostro de Jesús. También nosotros estamos invitados a tener la experiencia de la metamorfosis, de la transfiguración, para descubrir que la gloria de Dios está en el amor, en el servicio y en el don de la vida. Otro significado de la presencia de Moisés y Elías está también en lo que ellos han representado para el pueblo de Israel. Moisés es quien ha dado la ley a su pueblo, y Elías era considerado como el primero de los profetas. Por tanto, los dos personajes representaban las Sagradas Escrituras. En otras palabras, todos los libros santos de Israel tienen el objetivo de dialogar con Jesús. Están orientados hacia Él. Sin Jesús, el Primer Testamento es incomprensible para nosotros. Pero también Jesús permanecería en el misterio si no tuviéramos el Primer Testamento.
En el día de Pascua, para hacer comprender a sus discípulos el significado de su muerte y resurrección, Jesús recurre al Primer Testamento y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Escuchemos ahora la reacción de Pedro. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Pedro está encantado por la belleza del rostro de Dios que brilla en Jesús. Es posible que en algún momento nos hayan presentado un rostro feo de Dios, una imagen distorsionada del Padre del cielo. Pero nuestro texto nos invita a subir al monte con los discípulos, contemplar y acoger la belleza del rostro de Dios que vemos en Jesús. Pedro ha visto la belleza del hombre verdadero, del hombre que ama, del hombre que da la vida sirviendo al hermano, y propone construir 3 tiendas. Quien construye una tienda es porque quiere permanecer en el lugar, pero no se puede quedar siempre en el monte, se tendrá que descender a la llanura. Pedro siente un deseo profundo de permanecer contemplando la belleza de Dios. Nos sucede también a nosotros después de una experiencia profunda con el Señor. Al finalizar nuestra oración o unos ejercicios espirituales o al terminar la Eucaristía dominical, no quisiéramos volver a la realidad de la vida, pero es precisamente esto lo que nos propone el texto. Tendremos que volver a la familia, al trabajo, a desarrollar nuestra propia profesión, pero de un modo distinto de como todos lo hacen en la llanura. Nosotros volvemos a la realidad de la vida, pero revestidos de la luz de Cristo. Recordemos que Moisés, cuando descendía del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano, la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. De igual modo el cristiano, después de haber contemplado la luz de Cristo sobre el monte, vuelve revestido de esta luz, tal como dijo el Maestro: ustedes son la luz del mundo. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube los envolvió y los cubrió con su sombra. Es otra imagen bíblica. En el libro del Éxodo se habla de una nube luminosa que protegía al pueblo de Israel en el desierto, signo de la presencia de Dios que acompañaba a su pueblo en el camino. Quien ha entendido esta belleza de Cristo se siente envuelto por la ternura de Dios que lo acompaña en la vida cotidiana. Se escucha una voz que procede del cielo. Esta es una expresión literaria utilizada frecuentemente por los rabinos cuando, para concluir una larga discusión sobre un tema, querían presentar el pensamiento de Dios. El argumento del capítulo precedente del Evangelio hacía referencia a la identidad de Jesús. Ahora la voz del cielo declara el parecer de Dios. Jesús es el Hijo amado, el siervo fiel en el que se complace el Señor. Recordemos que en la cultura semita, el Hijo es aquel que se asemeja o que reproduce la imagen perfecta del Padre. Ahora bien, esta voz del cielo resuena 2 veces en el Evangelio. En el bautismo, cuando los cielos se abren y se escucha la voz que dice: Este es mi Hijo predilecto en el cual me he complacido. No se dice escúchenlo porque todavía Jesús no ha hablado, aún no ha mostrado su rostro, porque está al inicio de su vida pública. Y la segunda vez que aparece la voz del cielo es aquí. Notemos que el Padre no da una orden, sino más bien hace una súplica que nace de su ternura y de su amor. Como si Él nos pidiera el favor de escuchar a su Hijo
para no equivocarnos en la vida. En la Biblia, el verbo escuchar no significa solo oír, sino que frecuentemente equivale a obedecer. La recomendación que el Padre dirige a los discípulos es poner en práctica lo que Jesús enseña. Es una invitación a orientar la vida de acuerdo con las propuestas de las bienaventuranzas. Veamos ahora la reacción de los discípulos. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: «No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Los discípulos caen en tierra y tienen mucho miedo porque han entendido qué cosa significa acoger en la propia vida la belleza que han visto en Jesús, es decir, el don de la propia vida. Quien no se asusta quiere decir que no ha entendido y piensa que con cultivar meramente una práctica religiosa ya es discípulo de Jesús. Es que tenemos miedo a donar la vida, porque nuestro instinto natural nos lleva a protegerla en todo momento. Es por esto por lo que utilizamos todas las realidades circundantes, las personas y las cosas, para escudarnos y buscar el suceso. Es paradójico lo que Jesús enseña. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda infecundo, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Donando la vida se produce mucho fruto. Luego Jesús se acerca a sus discípulos, les dice: «No tengan miedo», les da ánimo y los ayuda a levantar. Y aquí el verbo que se utiliza para levantar es egeiro, que significa resucitar, como quien dice: «Abandonen al hombre viejo y revístanse del hombre nuevo». Levanten los ojos y contemplen solo la belleza de Jesús para que no se dejen encantar por cualquier apariencia de belleza propuesta por los criterios humanos y que los pueda llevar a equivocarse en la vida. Les deseo un feliz domingo.